Qatar es un estado situado en la península de Qatar, en el noreste de la península arábiga. Durante mucho tiempo, poca gente se preocupó de su existencia, pero al utilizar sabiamente sus ingresos por petróleo y gas y atraer inversión extranjera, han logrado transformarse de un pequeño país de la costa del Golfo Pérsico en una potencia considerable. Te contamos cómo Qatar está construyendo metros y ciudades desde cero, cuántos miles de millones se han gastado en la Copa del Mundo y dónde encontrar una pequeña Venecia en Doha. Qatar cuenta con una rica historia. La península de Qatar, en la que se encuentra, ha sido habitada por personas desde el siglo III a.C. A lo largo de los siglos, Qatar ha sido controlado por quien fuera el más fuerte en un momento dado. En diversas épocas, Persia, Bahrein, el imperio de Alejandro Magno y el imperio otomano han ejercido su dominio. Qatar quedó bajo control británico en 1916 y no se convirtió en un país independiente hasta principios de la década de 1970. Ahora Qatar ocupa solo el número 158 lugar por superficie, pero se mantiene con seguridad en el sexto 10 de la lista de países por PIB nominal, estando aproximadamente a la par con un país tan grande como Kazajistán, cuya superficie es aproximadamente 235 veces mayor. Pero, ¿cómo ha sucedido esto? El petróleo se descubrió en Qatar a finales de la década de 1930, pero estaba muy lejos de la prosperidad actual. La producción fue llevada a cabo de forma intermitente por empresas angloamericanas y europeas y, a partir de los años 60, por la británica Shell. Pero el 3 de septiembre de 1971 expiró el protectorado británico. Qatar se convirtió en un estado independiente y ya en 1975 todo el capital de las empresas productoras y refinadoras de petróleo de Qatar fue comprado por el gobierno del país. Pero el principal salto en el desarrollo de Qatar se atribuye al jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, que a mediados de la década de 1990 comenzó a gobernar el país después de un golpe de estado y el derrocamiento de su padre. La situación entonces era difícil, había poco dinero en las arcas del estado. El reinado del jeque Hamad fue una época de reformas y modernización en Qatar. Para remediar la situación, el nuevo jeque apostó por la producción de gas y acertó con creces. Atrajo la inversión de grandes empresas del sector petrolero y el gas, convirtiendo a Qatar en un productor y exportador líder de gas natural licuado. El 25 de junio de 2013, a la edad de 61 años, el jeque Hamad cedió el poder en el emirato a su hijo Tamim, de 33 años. El pequeño país, ligeramente mayor que la isla de Chipre, cuenta ahora con las terceras mayores reservas de gas, no solo por detrás de Rusia e Irán, y las 13º de petróleo. Como resultado, Qatar ha conseguido convertirse en uno de los países más prometedores y se encuentra entre las 5 naciones más ricas en términos de PIB per cápita anual, dada la paridad de poder adquisitivo. En 2021, según el FMI, será de $104.668 frente a los $6.931 de Estados Unidos en el mismo año. Estas cifras convierten sin duda a Qatar en el país más rico per cápita del mundo árabe, y entre 2001 y 2013 encabezó la lista mundial. El petróleo y el gas natural son las piedras angulares de la economía catarí, ya que representan más del 70% de los ingresos totales del gobierno. Pero el país está haciendo todo lo posible para alejarse de una economía basada en los recursos. La industria manufacturera y la construcción están creciendo. Se producen fertilizantes y cemento, y la industria del turismo está en auge con la Copa Mundial de Fútbol, que comenzará en noviembre de 2022. Sin embargo, la generosidad del Estado no está al alcance de todos. Solo pueden beneficiarse los súbditos del Emirato, y no son menos numerosos que los trabajadores inmigrantes. Así que en 2020, la población de Qatar era de casi 2.800.000 personas, siendo los cataríes solo alrededor del 12%, un poco más de 300.000. El resto son emigrantes.
No hay impuestos sobre la renta en el país. Los bienes públicos y las medicinas para los ciudadanos están en las garantías sociales. Los niveles de ingreso varían mucho y pueden oscilar entre $200 para los expatriados y decenas de miles al mes para los locales, que suelen trabajar en el gobierno y ocupar altos cargos en empresas industriales, bancos y otras instituciones. Existe la percepción de que los cataríes son tan ricos que algunos no trabajan y otros van a trabajar por aburrimiento. Además, las personas altamente cualificadas en Europa y Estados Unidos tienen unos ingresos elevados. Si se toma el salario medio nacional, es de unos $4,000. Mientras algunos viven el cuento de hadas, otros apenas llegan a fin de mes, ya que los trabajadores invitados a menudo ni siquiera reciben el salario mínimo oficial, que ronda los $275, y sus derechos son violados, hasta el punto de verse obligados a trabajar bajo amenaza de violencia. También hay que recordar que Qatar es un país musulmán y la Sharia es la principal fuente de legislación, por lo que los castigos corporales están permitidos. La homosexualidad se castiga con la muerte, pero solo si el infractor es musulmán. La Sharia también se refleja en el derecho de familia, por lo que hay casos en los que se considera que el testimonio de las mujeres tiene menos peso que los de hombres cuando se trata de violaciones del derecho de familia. Pero, como suele ocurrir, las estrictas normas se traducen en bajos índices de delincuencia. Los lugareños no suelen cerrar las puertas con llave, dejan los coches abiertos y no vigilan mucho sus objetos personales. La seguridad está a cargo de cámaras instaladas literalmente en cada esquina. Doha, la capital de Qatar, es conocida como una mini versión de Dubái por la abundancia de arquitectura futurista que ha surgido en las últimas décadas. Es el hogar de casi toda la población de Qatar. La construcción global que dio a la ciudad su aspecto moderno comenzó en los albores de los años 90. Aunque Doha parece ya algo sacado de una película de ciencia ficción, también se está reconstruyendo a día de hoy. El monumento más impresionante de Doha, que cada vez aparece más en las redes sociales, es la isla artificial de la Perla de Qatar. El proyecto comenzó en 2004 y en la primavera de 2012, los primeros 5,000 habitantes se trasladaron a los nuevos edificios. La isla tiene forma de collar. Tanto esto como su nombre no son una coincidencia. Lo cierto es que la extracción de perlas era la principal fuente de ingresos de Qatar antes del descubrimiento de los yacimientos de petróleo en 1938. La perla es la encarnación perfecta del cuento árabe de la riqueza y el lujo. No solo tiene puertos deportivos, hermosas playas y lugares donde gastar más de un sueldo en poco tiempo, sino que incluso tiene su propia pequeña Venecia, un barrio que reproduce la ciudad italiana. Los principales proyectos de Qatar se centran ahora en la Copa Mundial de la FIFA. El Mundial de Qatar no se celebrará en verano, como es habitual, sino en otoño e invierno. Esto se debe a que el clima es muy caluroso. La mayor parte del territorio del país es desierto, el clima es seco y la humedad es baja. Se siente especialmente en verano. La temperatura media es de 35 a 40 grados centígrados. A veces sube hasta 50 grados. Las lluvias son solo un sueño. Lo que empeora la situación es que en Qatar no hay fuentes de agua dulce y el agua tiene que extraerse mediante desalinización. También existe la posibilidad de que se produzcan tormentas de arena, durante las cuales es mejor no salir al exterior. El calor extremo de Qatar ha mantenido el sistema de transporte público poco desarrollado hasta hace poco, y a los qataríes les gusta viajar en coche de lujo, mientras que los expatriados no son una preocupación importante. También será la primera Copa del Mundo celebrada en el mundo árabe, y la primera en un país de mayoría musulmana. También se conoce ya como el país más caro de la historia. El coste total durante estos 12 años de preparación ha sido de unos inimaginables $200,000 millones. Sin embargo, hay un matiz. Qatar está invirtiendo mucho en las infraestructuras del país, lo que sin duda será útil incluso después de que los aficionados al fútbol se hayan ido a casa. Las autoridades locales no ocultan que estaban previstas todas las infraestructuras en forma de aeropuerto, metro, carreteras, etc. Pero el acontecimiento deportivo ha acelerado el proceso. En comparación, Rusia, que también organizó el Mundial a lo grande, gastó $11 millones. El Mundial más caro de la historia antes de que empezara Qatar.
Sin embargo, el ministro de Finanzas de Qatar declaró en una entrevista que si se tiene en cuenta solo el coste del torneo, la Copa Mundial del Mundo 2022 no será la más cara de la historia. Pero es discutible, ya que la línea de metro, que es esencialmente una infraestructura, se está construyendo claramente para la Copa del Mundo. Se construyó desde cero, con 3 líneas y unas 40 estaciones que aparecieron en solo 7 años. El metro de Qatar está equipado con trenes no manipulados que pueden alcanzar velocidades de hasta 107 km por hora. Disponen de 3 tipos de carruajes: familiar, estándar y de oro. Un solo viaje en los 2 primeros costará 2 riales qataríes. Por la comodidad tendrá que pagar 5 veces más. Otro proyecto global de construcción de Qatar inició en 2006 en la ciudad de Lusail, que tiene un papel crucial en el próximo torneo. Aquí se encuentra el estadio que albergará la ceremonia de apertura y el partido final. Además, la construcción de Lusail comenzó en buen ritmo a partir de 2010. La ciudad, construida desde cero, está situada a 22 kilómetros de Doha y tiene una superficie de 38 kilómetros cuadrados. En la ciudad se construyó uno de los mayores gasoductos de Qatar. Ayudará a gasificar todo el Lusail, lo que permitirá ahorrar energía. Para resolver el problema de la basura, se han diseñado sistemas de recogida neumática de residuos. Hay puntos de recogida en cada planta de los edificios. Los residuos se transportan a los puntos de recogida mediante tubos de vacío. Los residuos se llevan a un vertedero o a camiones de reciclaje. Por lo tanto, Lusail no necesita en absoluto contenedores tradicionales. La ciudad sigue en construcción activa, con planes para albergar a 450.000 personas. Habrá puertos deportivos, zonas residenciales, complejos turísticos insulares, zonas comerciales, tiendas de lujo y lugares de ocio, así como campos de golf, islas artificiales y varios distritos de entretenimiento. El rasgo arquitectónico dominante de la ciudad en construcción es el edificio de Torres Katara de forma insular. Se construyó en 2022 y cuenta con 2 hoteles de lujo, además de apartamentos, oficinas, tiendas y restaurantes. El edificio tiene 211 metros de altura y la vista desde el exterior es asombrosa, incluso para quienes se dejan mimar por la arquitectura de Dubái. Lusail se está construyendo como una cómoda ciudad de negocios para atraer a gente rica de todo el mundo, y el campeonato de fútbol servirá de oportunidad perfecta para dar a conocer el lugar a millones de personas, aunque Qatar está muy lejos de los Emiratos Árabes Unidos en términos de turismo, pero está claro que el país quiere reducir su dependencia de los hidrocarburos, siguiendo el ejemplo de su vecino más destacado. La historia de Qatar es realmente un ejemplo de cómo maximizar el futuro aquí, y ahora se tienen importantes reservas de petróleo y gas. Pero muchos países tienen recursos naturales y sin embargo, no todos se están convirtiendo en los Emiratos Árabes Unidos o Qatar. Al parecer falta algo más. Eso es todo por hoy. No dejen de compartir este video en sus redes sociales. Escriban su opinión en los comentarios y denle a me gusta. ¡Hasta pronto!